Un saludo muy especial a quienes llegan a este canal. Soy Miguel Huerta Sánchez, profesor de dibujo en Bogotá. Documentos de Historia Política del Arte Colombiano inicia como un espacio de divulgación y ojalá de diálogo. Representa el estado más avanzado de una pequeña idea que tuve a comienzos de la novena década del siglo XX y la segunda de mi vida. En la fase final de mis estudios de Bellas Artes, como se llamaban en la época, o de artes plásticas, como prefiero llamarlos, se cruzó en mi camino la cuestión pedagógica y jamás me abandonó. Desde unas primeras impresiones muy intuitivas y muy básicas, hasta las investigaciones prácticas y programas que hoy realizo y que relaciono con la genealogía y la política, el camino emprendido desde esa época ha desarrollado esa pequeña idea que era más bien una pregunta. ¿Es posible asumir la pedagogía como obra de arte? Pronto tendría que entender que esa no es una pregunta de estilo o de gusto, sino una pregunta política. El arte es experiencia y los caminos que conducen a ese tipo particular de experiencia que hace parte de la vida cotidiana de todo ser humano y que hacen que se convierta en la razón de ser profesional de una persona y su modo específico de actuar socialmente son diversos, complejos y a veces ignotos. Hace tiempo señalo que a mi juicio, y es el punto fundamental que guía mi visión crítica de las escuelas de arte, el peor error que comete la generalidad de esas escuelas de arte es el de inconscientemente caer en la idea de que su misión es enseñar a hacer obras de arte, lo que viene a ser una aporía, porque es enseñar lo inenseñable. Porque en realidad cuando un artista acude a una escuela de enseñanza superior de las artes, lo hace sin negar que adquiera una gran cantidad de aprendizajes reales e importantes que en ellas se dan, asiste a constituir un proyecto político para su vida. Pues bien, mi proyecto político que se insinuó entonces fue el de intentar que la pedagogía fuera mi mejor obra de arte, mi manera de hacer la revolución. Era lindo pensarlo. Con la distancia pareciera que a los 22 años todo es lindo, y esa intuición no ha hecho más que fortalecerse y profundizarse. Solamente que la realidad concreta me fue mostrando que el asunto era mucho más complejo, más arduo, más difícil de lo que hubiera podido imaginar, y en ese entonces, hasta hoy, 40 años después, creo empezar hasta ahora a entender la cartografía que se empezaba a dibujar a partir de ese principio. Al comienzo, ese proceso fue más o menos paralelo al nacimiento de mis dos hijas y tal vez la primera construcción crítica estructurada que hice a partir de mis estudios y mis prácticas artísticas fue relacionada con la niñez. Luego se fue insinuando un camino más difícil de delimitar, que hoy puedo resumir en una expresión que define mi investigación y mi acción política. Estudiar la genealogía de sus cánones y modos de enseñanza es la mejor manera de construir una historia política de las artes. Política significa relaciones entre seres humanos, por lo tanto significa autoridad. Autoridad significa poder, poder significa lucha. Y como pienso que lo único que justifica la vida es la necesidad que tenemos de acrecentar nuestro grado de conciencia, y eso solo se logra ampliando tanto como podamos el conocimiento individual y colectivo, quienes decidimos que la escuela sea nuestro lugar de construcción de sentido, estamos en una lucha permanente contra la ignorancia y contra los poderes humanos que pretenden que algunos seres tengan derechos y otros no, y para sostener ese estado de cosas, su mayor arma de guerra es el cultivo intencional de la ignorancia, en particular de la ignorancia histórica. Este espacio está y seguirá en ese estado de construcción. Se basa en unas estructuras que he venido desarrollando en mis cursos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en donde estoy vinculado a la Escuela de Artes Plásticas y al doctorado en Arte, Arquitectura y Ciudad en la línea de Estética y Crítica. Pero la aparición de materiales no seguirá por el momento una linealidad precisa. Espero, con el tiempo y con la aparición de nuevos materiales, que esas estructuras se vayan haciendo evidentes, seguramente muy parecidas a las de mis clases, en especial el seminario que llamé Historia Política del Arte Colombiano en el siglo XIX, una perspectiva benjaminiana.
Por ahora se trata de ir trasladando a la esfera pública la lectura crítica de algunos documentos que tienen el potencial de revelar rasgos importantes de épocas, personajes y circunstancias. Desde un enfoque genealógico, verlos como la manifestación de unos discursos que revelan el complejo entramado de algo que en Colombia permanece normalmente muy oculto: las relaciones entre el arte y el poder político. Aunque cada material que presentaré estará trabajado de la manera más rigurosa posible, no pretendo que sea exhaustivo ni definitivo. No soy historiador, soy un profesor artista que trabaja con la investigación histórica. No soy experto en estética ni en politología. Soy un trabajador que no olvida que ni el arte ni la pedagogía son neutrales y que ningún ciudadano puede eludir la tarea de estudiar y construir un criterio que guíe responsablemente su acción social. De ahí pueden algunas personas que se acerquen a este espacio encontrar algo que les aporte para sus propias búsquedas y que les dé algunas pistas que seguramente no encuentran en otro lado. Me anima a hacer este trabajo el compartir muchas horas de estudio con personas que sinceramente se interesen en ellas, fuera de las esferas académicas, en las que con demasiada frecuencia la dignidad pedagógica se desdibuja tras de las densas capas de la tecnocracia, el oportunismo, el facilismo y, recurriendo al término de Walter Benjamin, las fantasmagorías que orientan nuestras instituciones.